nos adentramos ahora a lo que son las figuras. Sinceramente va a ser un poco más sencillo en relación a las tablas, porque la misma composición, la misma configuración de las tablas vienen a heredar en sí las figuras, y lo que hayamos hecho, los estilos que hayamos hecho para las tablas, lo vamos a utilizar para lo que son figuras. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué cosa es que se considera figura. Todos los tipos, tal y como estás observando allí, de elementos visuales que no sean tablas, se consideran figuras. Las figuras pueden ser, por ejemplo, ilustraciones, pueden ser infografías, fotografías, gráficos de líneas, gráficos de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etcétera, son considerados figuras. Las tablas y las figuras, tal y como te decía al inicio, tienen la misma configuración, el mismo estilo, tipo de letra, todo el mismo formato, es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son los componentes de una figura? Lo mismo que los componentes de una tabla. El número de la figura, ya sabes que va en negrita. Por ejemplo, figura 1, que tampoco se va a escribir de manera manual, eso va a ser de manera automática, ya te voy a explicar cómo. Es el primer ítem que debemos agregar, tal y como lo expresa allí. Se debe usar en negrita y debes enumerar las figuras en el orden que aparecen en el documento. Al igual que tabla, no podemos saltear tabla 1 y luego tabla 4 o tabla 3, no, sino en el mismo orden que aparece. Va a ir luego el título, ya sabes que debe ir de preferencia en una sola línea, debajo del número de la figura, y debe ser con un título breve, descriptivo, significativo y claro, y que utilicemos cursiva. La imagen ya está, ya te expliqué cuáles son: gráficos, fotografía, dibujo, cualquier otra ilustración. Y al final va a ir la nota. Agregue cualquier contenido que necesite describir, al igual que las tablas, ¿verdad? Que no puedan entenderse solo por el título o por la imagen, entonces se va agregando una nota, ¿no? Por ejemplo, dice definiciones de abreviaturas, atribución de derecho de autor, lo mismo que las tablas. Incluya notas de figuras solo según sea necesario. Así que simplemente es para recordar lo mismo que las tablas. Aquí hay un pequeño ejemplo, tal y como observas. Arriba aparece primero el número de la figura, figura 1, luego viene el título, ya sabes, de manera descriptiva y en cursiva. Luego viene ya en sí la figura, que en este caso pues es un gráfico. Ahora tú dirás, ¿y qué pasa si yo no lo coloco en gráfico, si no es una fotografía? Igual es, a la final es una figura, ¿no? Abajo va a ir la nota, digamos de manera un poco más descriptiva de qué trata el gráfico. Allí tú ves un pequeño ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cómo citamos la figura en el texto? ¿Va al inicio, va al final de la página, va al final del todo el trabajo? Lo mismo que te dije para las tablas es lo mismo para las figuras. Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto, ya te había explicado, o al final en un listado de figuras. Después, en este caso, de lo que son las referencias bibliográficas. Si las incrustas en el texto, debes hacerlo idealmente después de ser referidas. ¿Te acuerdas que mencionábamos, por ejemplo, la tabla 1? A continuación debe ir la tabla 1. Igual también, tú estás redactando tu investigación y colocas, ¿no? Tal y como se muestra en la figura 1, a continuación debe ir la figura 1 con todos sus componentes. Y si no deseas hacerlo así, debe ir al final de toda la investigación. Acá hay un ejemplo, dice, como podemos ver en la figura 1, es decir, esta figura que está al lado derecho, el dólar ha perdido su valor debido a la inflación, etcétera, etcétera. Está explicando, dando una pequeña descripción de qué trata en sí la figura. Así es que prácticamente es lo mismo que las tablas y nos va a ser un poco más fácil.